Buenas tardes, bienvenidos a otra mesa de diálogo de la Sociedad Química de México, donde buscamos que los químicos platiquemos sobre los químicos, sobre lo que hacemos los químicos y en qué condiciones lo hacemos. En esta ocasión tenemos una mesa de diálogo con las diversas asociaciones y grupos disciplinarios en México para saber su opinión sobre el futuro de la química y qué es lo que nos espera en los próximos años en cada una de sus áreas: química orgánica, química inorgánica, química analítica y, y fisicoquímica teórica. En, en esta ocasión tenemos al doctor Mario Ordóñez Palacios, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al doctor Armando Ramírez Monroy, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al doctor Erwin García, del Tecnológico Nacional de México, Campus Zacapuatla, y al doctor José Antonio García Ávila, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les agradezco mucho su presencia y su disposición a platicar con nosotros sobre su visión del futuro. Antes de empezar, quisiera hacer un comentario y decirles que estamos atentos a los comentarios que nos hacen en las redes sociales de la Sociedad Química de México sobre inquietudes que hay sobre la equidad y la diversidad de estas mesas. Les comento que la sociedad está comprometida con la equidad y con la diversidad y que cada mesa se organiza pensando en cubrir de manera equilibrada el género, la edad, el estado de maduración de las carreras científicas de las personas que nos acompañan, si trabajan en química teórica o en química experimental, de qué regiones del país nos acompañan, de que si son universidades nacionales, estatales o locales, y todas estas características las tomamos en cuenta para armar las mesas. En algunos casos se puede cumplir con todo este equilibrio, en otros casos las circunstancias pues, nos impiden que alguna de las patas de esta mesa pueda estar en equilibrio. En el caso de esta mesa, lo que nosotros queremos es buscar la opinión de las diversas asociaciones disciplinarias o grupos disciplinarios de la química en México. En particular, invitamos a la presidenta de una de las asociaciones y a una profesora que encabeza otra de las asociaciones, y ambas delegaron su participación en algún miembro o algún colega de su mismo grupo. De tal manera que a lo que nosotros nos ata a veces son las circunstancias y la disponibilidad de todas las personas. Y eso determina la composición de las mesas. Les agradecemos sus comentarios y estamos abiertos pues a todos las sugerencias y quejas y observaciones que nos quieran hacer llegar, y pues en eso estamos trabajando para que la sociedad sea más inclusiva, más diversa y con mayor equidad, y estamos trabajando con la renovación de nuestros estatutos. Y en esos estatutos se está discutiendo la posibilidad de tener cláusulas de diversidad en regiones y de género y de las otras que les estaba platicando. Y pues en un futuro les platicaremos cómo quedan los estatutos de la Sociedad Química de México. Terminando este comentario, pues yo invitaría a nuestros invitados a que presenten su carrera científica y que nos platiquen algo de la sociedad a la que están representando. Le doy la palabra al doctor Armando Ramírez. Sí, muchas gracias y bienvenidos a esta mesa de diálogo a todos los escuchas. Mi nombre es Armando Ramírez Monroy. Yo soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, y ahí hice una especialidad en macromoléculas y química ambiental. Posteriormente hice el doctorado directo en el CIMBESTAF en el área de química inorgánica, especialmente en química organometálica. Y bueno, de hecho conozco la química de México un poquito. Tuve el honor de tener el premio a la mejor tesis doctoral en ciencias químicas en ese 2007, y posteriormente hice una estancia postdoctoral en el MIT con el doctor Timothy Swager, donde también trabajé con materiales nanoestructurados y química inorgánica.
Actualmente formo parte del profesorado del Centro de Química del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, ahí obviamente hacemos participación en congresos, hacemos publicaciones y ahora, hoy en día, los intereses de nuestro laboratorio se centran en justamente los compuestos organometálicos, su aplicación como catalizadores, agentes anticancerígenos, así como la obtención de algunos sensores que se pueden basar en metalopolímeros. Y pues sigo trabajando también con algunas cosas de nanomateriales. También tuve el honor de formar parte del comité organizador del Encuentro de Química Inorgánica, que es una de las asociaciones que en este momento vengo a representar esta área que está creciendo cada vez más. Ahorita creo que es el de los asociaciones más grandes en el área de química inorgánica y justo en 2025 tenemos el encuentro en Monterrey. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Mario Ordóñez, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los presentes. Pues al igual que al doctor Armando, yo también soy químico industrial por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la maestría en ciencias en el Departamento de Química del CINVESTAB y el doctorado en ciencias químicas también por la Universidad de Sevilla en España. Y mis áreas de investigación son principalmente los ácidos alfa-aminofosfónicos, que nosotros siempre presumimos que son uno de los análogos más importantes de los aminoácidos. Y estos tienen pues diferentes propiedades biológicas y principalmente buscamos propiedades antihipertensivas, anticancerígenas, antiinflamatorias, entre otras. Y lo que hacemos pues es síntesis, voy a decir, racémica, enantio y diasteroselectiva. Y por otra parte, bueno, pues laboro en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en específico en el Centro de Investigaciones Químicas, y soy uno de los fundadores del centro prácticamente. Fuimos de los primeros profesores que conformamos este centro, ahí por 1997. Y la otra, pues siempre, además de mis inquietudes como investigador, como docente, pues siempre la divulgación de la ciencia también ha sido otro de mis pasiones. Y es por eso que junto con el doctor Roberto Martínez, el doctor Guillermo Negrón, pues tuvimos la idea de conformar la Academia Mexicana de Química Orgánica. Al principio le queríamos llamar Academia Nacional, y luego pues ya en consenso con los colegas se decidió que se llamara Mexicana de Química Orgánica, ¿no? Entonces, cuya finalidad no es que nos hayamos divorciado de la Sociedad Química de México, sino más bien nosotros es que queremos hacer la difusión de lo que se hace en investigación en química y áreas afines, porque no es exclusivo únicamente química orgánica. Hace un ratito el doctor Fernando mencionaba que los inorgánicos, los orgánicos y todo lo que lleve química, creo que no debemos de diferenciarnos porque todos trabajamos para una misma causa, cada quien en su área de expertise. Pero esa es la finalidad de la Academia Mexicana de Química Orgánica, que llevarles los conocimientos que se desarrollan en las universidades a los estudiantes que se están formando y principalmente ir directamente a las universidades. Entonces, creo que es lo que hacemos, pues es una fortaleza para la Sociedad Química de México y la mejor, aquí aprovechando este foro, podríamos hacer lo que hacen en España, el Congreso Bienal de Química Orgánica, que es nacional, y luego está el local, vamos a decir, los grupos pequeños. Entonces, bueno, pues muchas gracias y aquí estoy. Doctor José Antonio Rodríguez. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo estoy adscrito en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde realicé mis estudios de licenciatura y posteriormente estudié la maestría y el doctorado en Química Analítica Aplicada en la Universidad de Valladolid, de España. Vengo en representación de la Asociación Mexicana de Química Analítica, como decía el doctor Fernando. Es un comité que no existe equidad de género porque somos 6 personas, ¿no? Y 5 son mujeres, ¿no? Entonces,
Yo fui el seleccionado y el suertudo, ¿no? En venir a hablar con ustedes del área de química analítica y particularmente, ¿no? Nuestra visión siempre ha sido de la química analítica que puede ser visualizada desde un punto de vista básico y aplicado, ¿no? Y entonces, en muchas ocasiones somos la sala de emergencias, ¿no? Entonces, es por eso que estamos aquí para representar al área de química analítica. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodríguez. Doctor Edwin García Hernández. Sí, gracias. Buen día a todas y todos. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Me presento rápidamente. Mi nombre es Erwin García. Yo soy químico farmacéutico biólogo de formación por parte de la Universidad Veracruzana. Y bueno, después realicé mis estudios de doctorado bajo la tutela del profesor Jorge Garza en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? De 2015 a la fecha, me inserto al Tecnológico Nacional de México, en el campus Zacapoaxtla, como profesor de tiempo completo. Y bueno, al igual que los colegas, bueno, yo vengo en este caso en representación de la Red Mexicana de Fisicoquímica Teórica, que bueno, desde que era yo estudiante pertenecía yo ya a esa red. Y bueno, en esta ocasión, al igual que el doctor José Antonio, pues me tocó venir, ¿no? Ya que nosotros tampoco no tenemos una figura de presidente de la red como tal, ¿no? Entonces, bueno, la Red Mexicana de Fisicoquímica Teórica, en especial, por ejemplo, su congreso homónimo que se lleva a cabo cada año, surge desde más o menos el año 2000. Ahorita vamos con la 24ª edición, en noviembre. Se va a llevar a cabo en Chihuahua por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el CIMAP. Están cordialmente invitados para que se den una vuelta por allá. Y bueno, pues la idea es aquí venir a aportar un poquito, ¿no? Con lo que hemos trabajado alrededor de en esta red. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues muchas gracias a todos por su presentación. Y la dinámica de la mesa es ir respondiendo preguntas y que cada uno nos dé su opinión o una respuesta a estas preguntas. La primera pregunta que tenemos es, para ustedes y para el área en la que principalmente trabajan ustedes, ¿dónde ven el futuro de la química? ¿Cómo vislumbran el futuro de la química en general y cómo vislumbran el futuro de la química en su área disciplinaria? Y empezamos por el final, la última persona que habló, el doctor Edwin García. Ok, bueno, gracias. Creo que es una pregunta un tanto compleja, ¿no? El futuro de la química, ¿no? Yo sí soy de la idea de que el futuro no está escrito como tal, es un tanto moldeable con base en las experiencias que vamos teniendo en el presente. Entonces, cuando chequé la pregunta inicialmente, cuando nos mandaron para lo de la mesa, le di un poquito de vueltas para saber cuál es el futuro de la química en términos de la fisicoquímica teórica o de la química computacional que nosotros trabajamos, ¿no? En este sentido, creo que muchas de esas vertientes van orientadas a 3 puntos que yo considero que son importantes, que es donde creo que muchos de nosotros estamos tratando de tener un impacto en. Uno podría ser orientado a la parte de la sostenibilidad, la parte, por ejemplo, de energías renovables, aplicación y simulaciones de nuevos materiales aplicados, por ejemplo, en la parte de baterías, lo que ahorita está de moda en la parte de litio. Otra también podría ser, por ejemplo, en la parte de simulación orientada a la parte de plásticos biodegradables, ¿sí? También es algo muy interesante. Por ejemplo, descontaminación de agua, en la parte de cambio climático. Y en términos genéricos, creo que la parte de sostenibilidad es muy importante en nuestra área de estudio, ¿no? Y que en un futuro va a ser un campo de estudio aún más emergente de como lo es en la actualidad, ¿no? Otro podría ser también en términos de salud, ¿sí? Y creo que eso va mucho orientado, por ejemplo, a lo de los premios Nobel de este año, de la parte de química, con el desarrollo de AlphaFold y con el diseño asistido por computadora de proteínas y demás, ¿no? Entonces, creo que en el área de salud, por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista de la parte computacional y teórica, se puede dar, por ejemplo, en la parte de la generación, en el diseño, por ejemplo, de nuevos tratamientos, tratamientos asistidos, no sé, etcétera, ¿no? Creo que ese es un tema también un poquito amplio a dar, ¿no?
Y bueno, y el otro punto podría ser alrededor de la parte tecnológica, ¿no? En la parte de nanotecnología, ¿no? Materiales inteligentes. Y bueno, la parte de, por ejemplo, nanocarriers también para la parte de salud, nanocompuestos, nanocompositos. Y bueno, creo que ahí hay una infinidad, digamos, de campos de acción en un futuro que nosotros, dentro de la parte de la química computacional y teórica, podríamos abordar de manera genérica, ¿no? En este caso, el futuro que nosotros podemos vislumbrar, pues yo creo que es prometedor. Y bueno, y también, aparte de que sea prometedor, creo que es muy crucial y es muy importante para el desarrollo, digamos, sostenible y el bienestar humano, que eventualmente nos es de mucha, o nos es de muchísima importancia, ¿no? Perfecto. Gracias, doctor García. ¿Qué opinan los demás? Ahorita voy a ir uno por uno, pero el doctor García ha puesto un énfasis en la aplicación de la química para resolver los problemas específicos que tiene la humanidad y el planeta. ¿Y qué opina, doctor José Antonio Rodríguez? Pues más o menos yo voy igual por esa idea. Estoy de acuerdo con el doctor Erwin, ¿no? Que el futuro es incierto, ¿no? Es decir, la química se ha tenido que ir moldeando, ¿no? A las necesidades que ha tenido la sociedad. Pero lo que me queda claro es que tiene que haber un químico, ¿cierto? Es decir, si lo vemos nosotros en retrospectiva, ahora viendo, por ejemplo, ahora que hacía la semblanza, ¿cierto? La química que yo desarrollaba cuando empecé mi vida como investigador es totalmente diferente a la que hago ahora, ¿cierto? Entonces, porque he tenido que ir dando respuestas a las necesidades que me ha pedido la sociedad, ¿cierto? En mi micromundo, aquí en el estado de Hidalgo. Creo que sí tenemos que centrar nuestros esfuerzos en la resolución de los problemas que tenemos actualmente, ¿cierto? Es decir, tienen que ir encaminados a resolver el problema que se viene a un mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, problemas que vienen relacionados con el agua, ¿no? Abastecimiento de agua, necesidad de alimentos, porque cada vez somos más y todos comemos 3 veces al día, ¿cierto? Requerimientos energéticos, es decir, todas esas esfuerzos creo que tendríamos que encaminarlos a la resolución de esos, pero también tiene que existir, sin lugar a dudas, una parte de los investigadores que se dediquen a la investigación básica, que nunca sabes qué puede salir de interesante de ello, ¿cierto? Entonces, creo que tenemos que buscar un equilibrio, pero tenemos que enfocarnos en la resolución de problemas que se vienen en corto plazo, ¿no? Es decir, el problema del agua, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Todos hemos estado y cada vez es más problemático, ¿no? Tuvimos 2 años de sequía y ya se estaba haciendo un caos. A ver qué va a suceder si nos quedamos sin agua, si nos quedamos sin energía, si nos quedamos sin comer, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que apoyar y sobre todo, desde mi perspectiva en el área de la química analítica, siempre se requiere un dato para una toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones es ahí donde entramos los químicos analíticos, ¿sale? A apoyar a la población, ¿sale? Para generar ese dato que te permita llegar a cabo a esa toma de decisiones, ¿cierto? Calidades de agua, análisis de muestras, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, que somos en una química interdisciplinaria, ¿cierto? Y todos, ¿no? Como bien decía el doctor Armando, nos tenemos que relacionar entre todos, ¿cierto? Para poder dar solución a un problema generalizado. Entonces, esa sería mi opinión. Muy bien. Digamos que un balance entre la aplicación y la teoría, pero más bien, bueno, digo, la investigación básica, pero darle un peso más grande a resolver los problemas Sí, a la actuales. química aplicada, ¿no? Ahí donde nosotros estamos inmersos, ¿no? Y tenemos que pelear muy fuerte para resolver esos problemas que se vienen en corto plazo. Sí, perfecto. ¿Qué opina doctor Mario Ordóñez? Bueno, pues yo estoy en el mismo tenor que mis compañeros, que los colegas. Creo que tenemos que convencer que las ciencias químicas son parte esencial para mejorar la calidad de vida. O sea, creo que eso es muy, muy importante y lo acaban de decir los compañeros. Además que pues la química o las ciencias químicas mantienen al mundo en movimiento
y que se debe de considerar como una de las áreas más importantes. Y también creo que tenemos que demostrar los químicos que lo que hacemos de la transformación química de muchas cosas, entonces que la sociedad se entere, porque muchas veces la sociedad no se entera y por eso a veces pues los químicos no somos tan bien vistos, porque muchas veces incluso se dice que la química es muy cara, ¿no? Y creo que pues lo que estamos viviendo, decían la escasez de agua, sí, pasamos 2 años, ahora nos sobra. Desafortunadamente algunas familias están pasando por mal momento, pero creo que los químicos tenemos el reto de proporcionar energías limpias, y no solo energías limpias, sino desarrollar materiales para el almacenamiento de estos, alimentos suficientes. Cada día la mancha urbana va creciendo, pues los lugares de cultivo se van reduciendo y además la población va creciendo. Entonces creo que es otro de los problemas grandes que tenemos, no para el futuro, sino ya los estamos teniendo. Mejores condiciones de salud, pues efectivamente creo que nos pasó lo del 2019, que no teníamos medicamento para la COVID. Entonces creo que es otra oportunidad de los químicos de desarrollar nuevos compuestos, compuestos que tengan posible actividad biológica. Y obviamente aquí entra, pues yo digo que todas las áreas, la fisicoquímica teórica, que nos ayuda a predecir qué tipo de estructuras podemos preparar y de esa manera ir un poquito más a la segura, teniendo menos desechos, cuidando el medio ambiente. Y la otra, la analítica también, ¿por qué no? O sea, pues nosotros dependemos de los analíticos, la resonancia magnética nuclear, la espectrometría, pues dependemos de los analíticos. Entonces, y también se mencionó lo del agua potable segura, para mantener, pues, este equilibrio. Entonces, creo que yo también coincido con los colegas. Tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria para resolver, pues, estos problemas. Y creo que también tendríamos que cambiar nuestro estilo de investigación. Espero que mis compañeros no me linchen, porque normalmente, pues sí, hacemos investigación básica, que es fundamental, y seguramente lo que se está haciendo aquí ahora en investigación básica en 20 años va a ser posiblemente premio Nobel. Pero creo que también, ya lo mencionaron, tenemos que cambiar nuestra investigación a la solución de problemas. ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué problemas podemos resolver a la sociedad? ¿Qué problemas podemos resolverle a la industria? Entonces, creo que por eso es importante que podamos trabajar en forma interdisciplinaria. Muchas gracias. Gracias, doctor Ordóñez. Doctor Armando Ramírez. Sí, muchas gracias. Pues creo que es unánime, coincido con los panelistas. La química se perfila como un campo clave en la resolución de problemas globales, como ya lo vimos, salud, ambientales, agua. Y en este sentido, pues yo también veo y vislumbro una química también un poquito más digital. Este término digital o química digital para mí es nuevo, a pesar de que estuve revisando algunas cosas. Y resulta que pues también la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante junto con el aprendizaje automático, ¿no? Que estamos viendo ya cada vez más en los reflectores. Y esto en la parte química va a ayudar mucho justamente a predecir estructuras químicas, propiedades, características, con la idea de llevar a esos objetivos de acabar con esos desafíos, o lograr esos desafíos a nivel global, ¿no? Como es la salud, el agua, el ambiente. Y en ese sentido, pues yo también vislumbro que viene mucho trabajo para los químicos. Creo, como decía ya el doctor José Antonio, un químico va a estar presente en el futuro, tiene que estar porque va a englobar mucho de esto en muchas áreas. Y esto también, coincido con los panelistas, nos lleva a una química multidisciplinaria. Creo que está muy claro que ya no podemos estar como áreas aisladas. Cada vez más tenemos
unión, colaboraciones, y sin duda pues tenemos que seguir haciendo esas colaboraciones entre las áreas a nivel nacional, a nivel internacional, para lograr justamente esos objetivos. Entonces veo también nanomateriales muy importantes que tienen que llegar, materiales, por ejemplo, los químicos, los polímeros autorreparables, por ejemplo, que son un tema también muy importante, los fármacos autodirigidos, los metalofármacos, que actualmente estoy tratando de hacer algo sobre ese tema. Hay metalofármacos que ya también empiezan a ser muy específicos, ¿no? Para como anticancerígenos. Entonces yo veo un área en la cual creo que veo un área homogénea, un área química homogénea, veo una química homogénea, veo una química multidisciplinaria en un futuro. Muy bien. Y aprovechando lo que dice el doctor Armando Ramírez, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, la química se da en unas circunstancias específicas, y las circunstancias actuales es que tenemos unas nuevas tecnologías que van a impactar a todo, y la química no puede salirse o esquivar este impacto. Entre ellas está pues, la inteligencia artificial, eh, la automatización de robots de síntesis, de análisis en flujo directamente de las reacciones, el uso de otras herramientas que analizan los datos como la metabolómica para establecer la composición de mezclas complejas y complejas dentro de una célula. ¿Cómo ven ustedes que en cada una de las áreas y en general en la química va a impactar toda esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial y la automatización? Y empiezo por el doctor José Antonio Rodríguez. Muchas gracias. Pues efectivamente, ¿no? El premio Nobel de este año, ¿no? Está asociado directamente a inteligencia artificial, sin ir más lejos. Creo que van a impactar, yo se lo digo mucho a mis alumnos, porque me imagino que bueno, los que estamos aquí, ¿no? Estamos inmersos en la docencia y ya empezamos a notar que los alumnos utilizan la inteligencia artificial para entregar ejercicios, tareas, etcétera, etcétera. Y yo les digo lo mismo, sí es inteligente, pero sí necesitas un criterio para poder en un momento dado tomar una decisión de lo que me está dando la inteligencia artificial es correcto. Y eso es la parte que necesitamos, ¿cierto? Es decir, todavía son inteligentes, pero no son tanto, ¿cierto? Es decir, a veces ya la toma de si lo que me dice es correcto o incorrecto ya depende de nuestro conocimiento previo y es el que nosotros debemos de tener. A mí, en el aspecto en México, me preocupa más el aspecto tecnológico, pero se los confieso que está en el aspecto de la obtención de materias primas, ¿cierto? Es decir, todos estamos aquí, compramos reactivos, ¿no? Y somos nosotros, ¿no? Testigos de que te tardan a veces 6 meses, 1 año en llegarte un reactivo porque son de importación. No somos autónomos en materias primas, dependemos de las materias primas de otros y creo que sí tenemos que apoyarnos de la inteligencia artificial, pero tenemos que buscar una autonomía para producir nosotros las materias primas y no depender de China. Cuando uno se entra a un desarrollo tecnológico, el principal problema viene que la industria necesita resultados a corto plazo y se ve limitado precisamente por la adquisición de esas materias primas, ¿cierto? Porque muchas de ellas las tenemos que importar. Tenemos que buscar la manera de independizarnos y mejorar nuestra industria química para nosotros tener entonces esa utopía que cuando vas a estancia, ¿no? Y solicitas un reactivo y lo tienes a los 3 días en tu escritorio, ¿no? Y se te salen las lágrimas porque tú cuando lo pides en México, ¿no? Y pides un reactivo, pues te tarda 6 meses, 1 año, ¿cierto? Necesitamos buscar la manera de independizarnos en tecnologías químicas y apoyarnos evidentemente de las nuevas tecnologías que tenemos desde el punto de vista informático e intentar adaptarlos, porque va a una velocidad que todos estamos aquí, que nos tocó escribir, ¿no? Reportes de laboratorio y enviar artículos en máquina de escribir, ¿cierto? Y al paso de 20 años, ¿no? Ha evolucionado tanto y hemos intentado darle seguimiento, pero la verdad es que es bien complicado. Llega el momento en el que ya no logras darle paso, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar la manera de mejorar, incorporarnos con estas tecnologías informáticas y buscar la autonomía, porque a final de cuentas siempre tenemos que desarrollar productos y no podemos estar dependiendo de tecnologías del extranjero. Esa es, pero a lo mejor me salió un poco de la pregunta, pero
cuando leí lo de tecnología, a mí, por mi versión, por mi cuestión de trabajo, ¿cierto? Ese es en lo que yo me he enfrentado a problemas tecnológicos, pero son diferentes a la inteligencia artificial. Claro que nos va a pegar y claro que tenemos que buscar la manera, pero no podemos garantizar que el conocimiento de una inteligencia artificial sea bueno, ¿cierto? Siempre necesitamos el criterio y los conocimientos químicos para poder decir si la información que estamos obteniendo es correcta o no es correcta. Gracias, doctor Rodríguez. El asunto de que tengamos una ciencia que le podamos catalogar como consumidora y que tengamos que depender de las materias primas del extranjero, y en este caso de las tecnologías del extranjero, porque mucha de la automatización va a venir de afuera y que los equipos analíticos también vengan de afuera, pues sí nos causa un cuello de botella en la investigación. Eh, Podemos abundar más en este tema si quieren cuando terminemos esta pregunta. Doctor Ordóñez, ¿qué opina? Oye, pues ya que el doctor Antonio pone el dedo sobre la llaga, creo que sí, voy a hablar también de reactivos. Creo que sí, efectivamente estamos en una súper desventaja, porque afortunadamente al doctor Antonio le dice, bueno, pues te va a llegar el reactivo en 3 meses, pero dice, posiblemente en ese momento ya acabó el proyecto y ya hasta el estudiante se me fue. Pero la otra desventaja que estamos teniendo en México es que muchos productos ya no nos los venden siquiera, ¿no? O sea, ya no venden, ya no son disponibles aquí en México. Y como dice el doctor Antonio, pues en otros países, cuando uno era estudiante, yo tuve suerte que podía pedir el reactivo en la tarde-noche y a otro día cuando llegaba ya llegaba primero el reactivo que yo. Entonces creo que esa es una desventaja, pero creo que eso nos debe de dar pues una oportunidad de crear, vamos a decir, nuestros propios materiales, nuestros propios reactivos. Yo creo que pues también tenemos que luchar contra eso, ¿no? Y luego, en cuanto a tecnologías, creo que yo voy a poner un ejemplo, que creo que es uno de los ejemplos de desarrollos tecnológicos, uno de los más importantes, la fibra óptica, ¿no? Entonces, que ahora con la fibra óptica tenemos esa oportunidad pues esas reuniones que estamos teniendo, pues no serían tan fáciles si no hubiéramos tenido esa fibra óptica, las fallas que teníamos con la telefonía normal. Entonces creo que esa es una ventaja. Y luego con respecto a la inteligencia artificial, creo que pues es mucha ventaja. Yo creo que muchos de nosotros ya utilizábamos esa inteligencia artificial, pero a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, porque los teléfonos pues usan esa tecnología, pero hay que aprovecharla de manera ahora sí que eficiente y de forma ética. Y creo que ahorita la inteligencia artificial, hace un rato lo mencioné, nosotros ahora podemos evaluar compuestos orgánicos antes de prepararlos. Antes se preparaban y luego se evaluaban. Ahora es distinto. Y yo creo que también las tecnologías de edición molecular en colaboración con los químicos teóricos, con los fisicoquímicos, va a ser muy importante, porque de esta manera vamos a poder identificar blancos terapéuticos y de esa manera tanto los químicos como los que hacen evaluaciones biológicas lo van a poder hacer de una manera más eficiente. Se van a poder desarrollar medicamentos más selectivos que causen menos efectos secundarios. Y así como este ejemplo pues, nos va a servir para mucho, creo que las revisiones bibliográficas van a ser muy más fáciles. El hecho también de ahora predecir ya incluso reacciones, estados de transición, incluso hasta sus productos, pues también la inteligencia artificial va a estar ahí, ¿no? Y hay muchas otras tecnologías que creo que donde los químicos también participamos. Ya se mencionó de lo de las energías renovables. Ahora están de moda los autos eléctricos. Se exige cada día más a las empresas o a los fabricantes de automóviles que sean más eficientes, que den más
kilómetros por litro, que tengan más potencia, pero todo eso, pues se necesitan productos químicos y es ahí donde tenemos que nosotros tenemos que entrar. Y ahora también uno de los retos de las tecnologías es, pues se están produciendo muchas baterías para automóviles de litio, pero ahora no hay que prevenir y no caer en lo que hemos hecho de que después vamos a tener muchas baterías, en dónde las vamos a estar guardando, sino cómo podemos ahora diseñar un método, una metodología para recuperar ese litio y volverlo a utilizar. Y no solo este litio, sino creo que ahora pues tenemos que encaminarnos hacia la economía circular. Y hablando de economía circular, tenemos que irnos hacia a la química circular. Es a donde también tenemos que apostarle los químicos. Muchas gracias. Gracias. Voy con el doctor Armando Ramírez. Sí, muchas gracias. Pues sin duda las nuevas tecnologías van a impactar muchísimo, desde el desarrollo de dispositivos que necesitamos al día en los laboratorios, y también, independientemente si son fabricados en el país o si son importados, los costos también van a ser, cómo me equipo para tener ese equipo de vanguardia, ¿no? Va a ser también un tema quizás a futuro. Pero lo que sí, también las tecnologías nuevas creo yo que están también enfocadas a la cosa multidisciplinaria. Están incluyendo robots, por ejemplo, para los laboratorios. Están incluyendo materiales de nanotecnología para hacer nuevos sensores basados, por ejemplo, en metalopolímeros. Y claro, hay que poner especial atención a los residuos, ¿no? Todas estas tecnologías nuevas también generan durante la producción, transporte y uso, pues varios residuos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ver un poquito más allá de eso, y la otra quizás también enfocarnos en tecnologías que no tengan residuos, ¿no? Pero eso tenemos que desarrollarlo finalmente en conjunto con los demás, ¿no? En mi área en particular viene una nueva pues, corriente, digamos, en la parte de catalizadores. Ahorita con las tecnologías de impresoras 3D, por ejemplo, está la idea de imprimir, por ejemplo, catalizadores en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ya desde ahí nos habla de que estamos tratando de manipular la materia a nivel micro y nanométrico, ¿no? Pero la idea es manipularla de manera más importante y que eso nos genere un dispositivo, un material, un sensor que nos va a dar un beneficio. Entonces, en ese sentido, pues sí, creo que viene impactando mucho a nuestro campo de trabajo, independientemente del área, sino como profesionistas en general. Gracias. Muy bien, el doctor Edwin García. Sí, gracias. Bueno, retomando un poquito lo de los doctores, creo que las nuevas tecnologías en un par de años ya no van a ser tan nuevas, ¿no? Entonces, también tenemos que ver a qué lapso nosotros estamos planteando esas nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, no sé, vemos el uso de los celulares como tal, ¿no? O sea, los celulares en su momento eran muy novedosos. Ahorita ya no es nada extraño encontrar celulares con IA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, yo lo vi durante el doctorado, cuando ocupábamos, por ejemplo, las GPUs para hacer cálculos cuánticos. Eso era novedoso, cerca de 2012, por ahí así. Obviamente una GPU digamos, de esas características para que nosotros pudiéramos hacer cálculos cuánticos era en extremo costosa y obviamente facilitaba mucho el trabajo, por ejemplo, en términos de métodos de estructura electrónica, ¿no? Sin embargo, lo vemos ahorita y ha pasado que de 2012 a la fecha ha pasado que 10, 12 años y prácticamente hay GPUs en cualquier laptop, ¿no? Donde muchos de nosotros hasta a veces jugamos videojuegos y muchas veces esas GPUs son ahora mucho más poderosas que las que en su momento ocupábamos para cómputo científico, ¿no? En términos del número de hilos y de todo lo que está dando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuevas tecnologías en cómo van a impactar, creo que tendríamos que tomar un espacio-tiempo, ¿sí? Para saber en qué tiempo nosotros estamos viendo esa nueva tecnología, que digamos que en este momento para nosotros es nueva, pero en un par de años ya no lo va a ser, ¿no? Por ejemplo, lo vemos ahorita con todo lo del ChatGPT, lo que comentan los doctores, lo vemos con la IA, ahorita con los premios Nobel que están asociados en el AlphaFold, por ejemplo, el nuevo software Pero
Estoy seguro que en un par de años eso ya no va a ser novedoso, ¿no? Y toda la gente, digamos que va a decir, ah, sí, ya lo conocía, ya lo ubicaba y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las nuevas tecnologías nos van a impactar conforme van saliendo y conforme nosotros los podamos ir adaptando a las necesidades que vamos haciendo en la parte, voy a hablar de manera particular, en la parte de investigación, ¿no? Yo, por ejemplo, vuelvo a recalcar que lo que ahorita está de moda es la parte de inteligencia artificial, el modelado computacional, ¿sí? Pero también está de moda la parte de los laboratorios autónomos, ¿no? Por ejemplo, la propuesta que está haciendo el profesor Alan Aspuru de la Universidad de Toronto es pues, generar laboratorios autónomos de química, ¿no? Para que todo sea totalmente pues, robotizado, ¿no? O sea, todo va a ser autónomo en términos de síntesis, diseño, generación, caracterización y demás, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se le está apostando ahorita y se está tomando de la mano de las tecnologías actuales que nosotros tenemos para eventualmente tener ese tipo de tecnología, ¿no? Y bueno, y también creo que desde esa perspectiva, la química computacional creo que se va a ver muy beneficiada, la parte computacional y teórica, en el sentido de que obviamente al haber más avances en la parte electrónica, nos va a permitir a nosotros hacer estudios un poco más complejos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en la actualidad nos podemos hacer cálculos de estructura electrónica de un par de cientos de átomos, incluso en máquinas de escritorio de ciertas capacidades, ¿no? De 8 núcleos, que ya creo que casi cualquier computadora tiene esas características, y lo podemos hacer sin mayor problema, ¿no? Entonces, conforme vayan avanzando la parte de la tecnología, obviamente nosotros vamos a ser capaces de poder ampliar esa parte de la frontera que nosotros tenemos del conocimiento de la parte de la química, y va a ser viable que nosotros podamos tener también mayor entendimiento de ciertas cuestiones que tal vez en este momento nos restringe por la tecnología que tal vez podemos tener, ¿no? Entonces, creo que sí va a tener un impacto bastante positivo, pero también coincido con el doctor Rodríguez en el sentido de que, bueno, sí hay que ser también un poquito cuidadosos en términos de saber usar la parte, por ejemplo, ahorita de la inteligencia artificial, ¿no? Gracias. Y también va a cambiar la forma en que hacemos educación química, ¿no? Porque cuando los alumnos salgan a una empresa que esté robotizada y que tenga sus laboratorios autónomos, pues un químico va a tener que saber programar un robot y sacar resultados de ese robot, ¿no? Entonces, vamos a tener que llevar a la práctica algunas cosas. Una de las cosas que se nombraron en las preguntas anteriores, y voy a hacer algo que no me gusta hacer, voy a meter una pregunta que no se tomó en cuenta desde el principio, y lo tomo del doctor Ordóñez, es en este punto en que todo el mundo tiene acceso a muchas tecnologías avanzadas y a mucha información, y los productos de la química ya son cotidianos para todo el mundo. ¿Dónde ven el futuro de la forma en que valora la sociedad a la química, ¿no? ¿Cómo ven en el futuro a la sociedad con respecto a la química? ¿Será más valorada, menos valorada? ¿Cómo ven esta perspectiva? Empezaría por el doctor Ordóñez. Muy bien, muy bien. Eso me gusta. Porque fíjate que yo creo, fíjense que, pues lo que dije, tenemos que convencer a la sociedad que la química en el desarrollo humano es muy importante. Bueno, incluso podemos decir, nuestro organismo es una fábrica química que nadie la puede imitar, ¿no? Y luego la otra, pues convencer a la sociedad que todo lo que tenemos en casa es química, ¿no? La pintura de la pared, los utensilios, pues tienen productos químicos, los productos de limpieza, los, los conservantes o conservadores de alimentos, los edulcorantes, saborizantes. Entonces creo que la química del vestido que tenemos, donde nos sentamos, pues todos son productos químicos. Entonces de ahí que tenemos que convencer que la química es muy importante para el desarrollo
de la sociedad, para el bienestar de la humanidad, ¿no? Entonces, tenemos que convencer y tenemos que aprovechar este foro para decir, tiene que haber mayor inversión para hacer investigación química. Gracias. Doctor Armando. Sí, muchas gracias. Pues de hecho, los grandes proyectos que tenemos desarrollando en México están orientados justamente hacia la sociedad, ¿no? Todo esto de que tengamos mejor salud en el sentido de generar nuevos compuestos metalofármacos, etcétera, generar ¿cómo se llama? Mejor calidad de agua, reutilizar cosas, todo va orientado a la sociedad a fin de cuentas. Entonces creo que lo que va a ser importante o que tenemos que adicionar a nuestras agendas es socializar justamente la química entre la población. O sea, es hacer divulgación, es llevarles la química a las escuelas, a los talleres. De hecho, mucho se está haciendo hoy en día de tener talleres dirigidos a los niños de primaria, secundaria, preparatoria, con la idea de que ellos relacionen justamente lo que usted comentaba, que todo el día usamos la química y no nos damos cuenta, ya la pasamos desapercibida porque la usamos, la olemos, la comemos, y yo creo que en ese sentido es importante sí comunicar, ¿no? Y sí divulgar lo que se está haciendo en los laboratorios en beneficio de la población y lo que estamos usando, estar haciendo referencia, estamos usando polímeros, estamos usando material, estamos exhalando CO2, estamos inhalando oxígeno. O sea, muchos chicos que vienen pues creciendo con todas estas tecnologías y con todos estos materiales a un lado, pues pierden de vista eso, ¿no? Que están hechos de materia, que están hechos de compuestos químicos, de materiales con ciertas propiedades. Yo creo que es muy importante que lo divulguemos, que nos acerquemos a ellos, porque ellos no, va a ser difícil que ellos vayan a las universidades o vean los proyectos, pero quizás sí tener ahí en la agenda un tiempo para llevar la ciencia a la sociedad, al público en general. Gracias. Doctor Edwin. Sí, yo coincido completamente con el doctor Armando. Creo que la forma en que nosotros podríamos hacer que la sociedad valore las ciencias químicas como tal es a través de la divulgación, ¿no? Creo que varios de los colegas, de nosotros mismos incluso, podemos hacer investigación, pero no muchas veces es divulgada digamos, nada más la divulgamos, pero a gente con expertise a la que nosotros estamos, para que inscribimos los papers, ¿no? Pero realmente no hacemos una divulgación al público en general, ¿no? Sí, a la sociedad en general, para que sepan qué es lo que está haciendo alrededor de la parte de la química y todos los beneficios que pueda traer digamos, esta ciencia detrás de, ¿no? Entonces, creo que sí, la parte divulgativa es una tarea pues, ardua que tenemos que hacer todos los que estamos inmersos en la parte de investigación, para que también sea más asequible, ¿no? La ciencia como tal, en este caso las ciencias químicas, a edades tempranas, como lo comentan los colegas, ¿no? Desde primaria, secundaria, bachillerato, hasta llegar a la parte de la universidad, ¿no? Se da el caso que, por ejemplo, estudiantes ya universitarios no le ven mucho interés a la química y ellos dicen, bueno, o sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué la debo de llevar? Yo voy a ser ingeniero, ¿por qué debo de llevar química? Y demás, ¿no? Entonces, creo que también otra parte de la divulgación que nosotros hacemos es tal vez desde la parte de cómo estamos haciendo, digamos, la enseñanza de la química en edades tempranas, ¿no? Es también un paradigma que tenemos que ir cambiando para que también a través de los estudiantes, digamos, se pueda ir dando esa valoración de la química en general. Gracias, doctor José Antonio. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, la divulgación es importante, ¿cierto? Es decir, tenemos que hacerle saber a la sociedad lo que hacemos, pero creo que la mejor forma de valorizar al químico es enfrentando al químico a la resolución de problemas, ¿sale? Voy a hablar desde mi perspectiva. Es decir, en el momento en el que se te acerca una industria, ¿cierto? Para la resolución de un problema, es muy común que en muchas ocasiones uno diga, no pertenece a mi área de expertise y que comience la gente a abrirse porque estamos muy enfocados a la investigación. Entonces, creo que la resolución de problemas, ¿cierto? A nivel industrial, en las pequeñas y en las medianas industrias que tenemos alrededor, creo que es la mejor manera, por lo menos a mí es la que más me ha funcionado, cuando dicen, sí, es importante tener un químico porque me está ayudando a solucionar mi problema, ¿cierto? Y me he encontrado
que los problemas en muchas ocasiones ni siquiera son tan complejos, ¿cierto? Nada más es una manera de estandarizar procedimientos, ¿cierto? Es decir, en lugar de que midas, ¿no? En una botella de refresco de medio litro, ¿no? Pues cómprate una probeta, ¿sí? Y entonces eso te va a ayudar a que mejoren tus procedimientos y que sean más reproducibles. Esa parte es la de estandarización de procesos, ¿cierto? La que a mi parecer es la que ha tenido una mayor aceptación en la industria. Es cuando la industria ya se da cuenta que sí necesita un químico, ¿cierto? Y entonces ya nos da el valor que necesitamos, porque en muchas ocasiones ni siquiera entienden la necesidad de tener un químico en un proceso industrial. Y esos casos de éxito tienen que ser divulgados, evidentemente, ¿cierto? Cuando yo era joven y soñador, yo quería buscar la solución para problemas muy complejos, ¿no? Y decía, ah, no, pues de aquí va a salir la vacuna para el cáncer. Ahora ya me he hecho mayorcito, ¿no? Y me he enterado que más bien yo tengo que enfrentarme a resolver los problemas que tengo a mi alrededor, ¿cierto? Que puede ser tan sencillo como que un señor recibió, ¿no? Una pipa de leche, intentó hacer queso y no se le dio, ¿sale? Le puso todos los activos que necesitaba para formar el queso. ¿Y qué sucedía? Ahí fue cuando nos enteramos, ¿sale? Que los pequeños productores le adicionaban, ¿no? Para el transporte, le adicionaban pequeñas cantidades de antibiótico que mataban los microorganismos que hacían la función de hacer el queso, de cuajar la leche. Y entonces, en una industria pequeñita, te estoy hablando, ¿no? De que era de quesos de la esquina, le solucionamos su problema. Y entonces, eso fue cuando me dijeron, necesito un químico que me ayude entonces a tener un control de calidad de la materia prima que estoy llevando. Y entonces, es así como a mi parecer hacemos personas que solucionen problemas y entonces es cuando se valoriza realmente nuestra actividad. Sí, y a veces uno busca crear vocaciones científicas cuando antes de buscar científicos, lo que debemos hacer es acercar la ciencia a la vida cotidiana de las personas para que valoren la ciencia, ¿no? Uno de los comentarios que nos están haciendo en las redes es que a veces se forma una fobia a la química porque no se entiende cómo en la vida cotidiana se refleja la química. Ahora, pasando a la última pregunta, y ya llevando esta parte de dónde está la química, de cómo van a impactar las tecnologías, cómo valora la sociedad a la química, ¿ustedes cómo ven la química en México? ¿Cuál es su futuro? ¿Le ven un futuro promisorio? ¿Le ven que la sociedad y el gobierno valora la química y la va a apoyar para que siga adelante? ¿Ven problemas en ese apoyo? ¿Cómo ven las, eh, las circunstancias que va a enfrentar la química y los químicos, ¿no? ¿Cómo ve, doctor Armando Ramírez? Sí, es un tema, creo que complicado desde el punto de vista de ver si hay un apoyo o no hay un apoyo a la ciencia en México, si se ve, ¿no? Si se aprecia. Pero lo que sí creo yo es que sí hay un futuro prometedor en México, ¿no? Tenemos estudiantes bien preparados, tenemos estudiantes en diversas áreas, cada vez están saliendo multidisciplinarios, capaces de integrar procesos de diferentes áreas y diferentes tecnologías. Creo que eso puede ser muy, muy interesante. Y, por ejemplo, de oportunidades en cuanto a investigación, creo que hay muchas. Desde la parte de salud en los metalofármacos, por ejemplo, ya hay mucha gente que está trabajando en el área buscando moléculas que no sirvan nada más para un tipo de cáncer o línea celular, sino para muchos tipos, ¿no? Y de igual manera, México pues creo yo, una parte importante en cuanto a producción agrícola. Entonces, creo que ahí también la parte de generar catalizadores que te puedan generar amoníaco y luego fertilizantes, que es algo que va a ser en un futuro muy importante tener, o contar con ellos con procesos limpios y que te den muchos kilos por hectárea, por ejemplo, va a ser un campo de estudio. Y en otras palabras, la idea es básicamente, creo que centrar algunas investigaciones, sin dejar de lado la investigación en ciencia básica, claro está, pero sí a los problemas que nos vamos a enfrentar como México, ¿no? Que es energías renovables, ¿no? Con todo esto que viene, nuevos materiales, tratamiento de residuos, porque tenemos muchísimos residuos que
que no se están tratando, que están llegando tanto sólidos como líquidos, y son muchas aguas negras por ahí. Combustibles alternativos, ¿no? Porque todavía estamos muy lejos de ser 100% verdes, ¿no? Entonces creo yo que sí hay mucho campo de acción para las nuevas generaciones en este contexto. Gracias, doctor Ramírez. Doctor García Hernández. Sí, bueno, con respecto a lo del futuro, volvemos a la misma pregunta del futuro. Bueno, creo que es un tanto incierto aquí en México. Infortunadamente, mucho de lo que se hace en ciencia general, de forma genérica, no necesariamente en la química, depende no solamente de los que nos dedicamos a eso, ¿no? Sino que también de ciertas políticas públicas y demás personas que muchas veces no están inmersas en la parte de ciencia, tecnología y demás, ¿no? Sin embargo, yo quiero confiar en que el futuro es un tanto prometedor, en el sentido de que, como lo comenta el doctor Armando, hay muchísimo talento humano aquí en México especializado en química, desde licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, creo que todos ellos y ellas han abonado su granito de arena para hacer crecer la especialidad dentro del país, ¿no? Aquí quisiera hacer un comercial, algunas estadísticas alrededor de lo que nosotros hemos notado, por ejemplo, en la red de físico-química teórica con el Congreso, que llevamos cada año. Estas estadísticas que voy a dar las obtuvimos de la plataforma creada para la reunión específicamente. Y bueno, aquí también quiero agradecer al doctor Joaquín Barroso por gestionar la parte de la plataforma y por ayudarme a obtener estos datos, ¿no? Por ejemplo, de 2021 a 2023 hemos tenido nosotros un ligero incremento en la participación de la comunidad científica de la RMFQT, ¿no? Por ejemplo, pasamos de 186 participantes en 2021 a 322 en 2023. No muestro datos de 2024 porque aún no los tenemos como tal, ¿no? Pero entonces de 2021 a 2023 hemos tenido cerca de un incremento de casi del 80%. Y bueno, y aquí en este sentido quisiera enmarcar dos cosas muy importantes que creo que sí son relevantes para ver el futuro de la química en México, ¿no? Una, que tiene que ver con la parte de la centralización de la química, que se está dando mucho en el sentido de que vemos que la parte de investigación en química sigue estando muy centralizada en ciertas universidades, ¿no? Y estamos dejando de lado, por ejemplo, a universidades que están fuera de la parte central de México, ¿no? Desde el punto de vista de mi perspectiva, yo estoy en una institución donde no tenemos como tal un programa en química o algo cercano como tal. Sin embargo, hay estudiantes que sí es de su interés, por ejemplo, integrarse en algunas áreas químico-biológicas, así como QFB y química clínica o alguna de ellas, ¿no? Entonces, creo que para que nosotros podamos vislumbrar un futuro de la química en México, también necesitamos dejar de descentralizar un poco la parte de la química que se hace en el país, ¿no? Es decir, tratando de que nosotros como investigadores también nos insertemos en instituciones que no necesariamente estén, digamos, dentro de los gigantes, de las universidades gigantes del país como tal, ¿sí? Sino que también abonemos, por ejemplo, en regiones mucho más, un tanto aisladas para que el conocimiento de la química en general sea mucho más abundante en todas las regiones del país y no solamente, por ejemplo, en las capitales principales, ¿no? Y bueno, el otro punto que hemos visto en la parte de las estadísticas y que creo que también es muy relevante es, por ejemplo, la participación de las colegas mujeres en la comunidad de la RMFQT, ¿no? Esta ha ido en aumento. Esto es una excelente noticia. Y bueno, y en ese sentido, creo que para que nosotros podamos ver el futuro de la química como tal, debe haber una paridad, como lo comentó el doctor Cortés en un inicio, en sentido de que las opiniones de todas y todos los que estamos inmersos en la parte de la química, debemos de ser en la parte de escuchada, porque al fin y al cabo, todas las químicas y todos los químicos que ya estamos formados, somos los que estamos construyendo, digamos, unos mejores caminos para los futuros estudiantes y ellos los vean como una buena opción profesional o de posgrado, ¿no? Entonces, creo que el futuro sí puede ser prometedor.
pero pues creo que todos debemos de echar, ahora sí, jalar la cuerda para que se pueda cumplir y digamos que todos estemos en un mismo tenor de que el futuro de la química sea lo que nosotros queremos que sea, ¿no? Ok, gracias. Doctor José Antonio. Muchas gracias. La pregunta es un poco triquiñuela. Es decir, el futuro de la química yo lo visualizo en dos vertientes, ¿cierto? Es decir, desde el punto de vista de investigación o desde el punto de vista de profesionistas de la química. En ambos tenemos una ventaja muy grande. Somos en México, probablemente nuestros recursos sean bajos, pero nuestro ingenio es muy grande, ¿sale? Entonces resolvemos cosas que pueden ser muy complicadas con muy pocos recursos. Pero creo que también tenemos que buscar la manera, ¿sale? Es decir, si queremos enfocarnos a un nivel de investigación, tenemos que entonces pensar que si queremos estar en una ciencia de frontera, tendremos que invertir mucho en instrumentación química, ¿cierto? Que es muy cara. Eso es muy triste. Y luego, cuando por fin logras obtener algún recurso, ¿cierto? Nunca pensamos que además ese instrumento requiere un mantenimiento y unos consumibles, ¿no? Que son igual de caros que el mismo instrumento. Entonces, tenemos que pensar, ¿no? Y lo tenemos que visualizar en ese aspecto. Si queremos ser potencia en nivel de investigación, necesitamos instrumentación. Ahora, desde el punto de vista, ¿no? De la química, digamos, en la sociedad, inmersa en la sociedad, también tenemos una cosa muy importante y lo decía yo en un inicio, es decir, tenemos que abogar por tener una independencia, ¿no? En las materias primas y abogar por desarrollar nosotros nuestra tecnología para la obtención de cosas que necesita la industria, ¿cierto? Es decir, estoy hablando de espesantes, emulsificantes, ¿cierto? Disolventes, que dependemos en muchas ocasiones de importaciones. Entonces, en todo eso siempre va a estar involucrado un químico y tenemos nosotros desde las universidades que formar una persona que sea capaz de dar respuesta a las diferentes vertientes que vamos a tener, ¿cierto? Es decir, no todos van a ir enfocados a investigación, ¿no? Ni todos van a ir enfocados a la industria, pero le tenemos que dar las herramientas para que pueda incorporarse sin ningún problema a cualquier ámbito que sea. Entonces, también eso ya involucra que tenemos que visualizar, ¿no? Que nosotros tenemos como desde las universidades cambiar en nuestro pensamiento y entonces enfocarnos se va a ir muy docente, ¿cierto? Pero a darle esas habilidades, esas competencias a los alumnos para que puedan insertarse, ¿cierto? Tanto a nivel industrial como a una investigación. Gracias, doctor José Antonio. Doctor Mario. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que pues el futuro de la química debe ser prometedor, ¿no? No tenemos que bajar la guardia aquí. Pero creo que sí el gobierno federal, y espero que con nuestra nueva presidenta, pues primero haya una mayor inversión en investigación. Me ha tocado trabajar con compañeros de la UNAM y de otras universidades, incluyendo los que pertenecen a NUYES, entregarle un plan de desarrollo de investigación científica a los dos presidentes anteriores y que en principio ellos prometían que cuando terminara su sexenio íbamos a llegar al 1% del PIB que se iba a invertir en investigación. Desafortunadamente, pues nunca pasó. Y creo que sin financiamiento no vamos a poder desarrollarnos, no vamos a poder desarrollar la química en México. Acaban de mencionar, pues sí, cada vez los reactivos más caros, los equipos, luego nos damos el lujo de sí, de tener buenos equipos, pero luego el mantenimiento, no hay un programa permanente de mantenimiento de equipo, y a veces sucede como en los coches, ¿no? Que los mantenimientos salen más caro a lo largo que el mismo coche, ¿no? Entonces, pues voy a poner de ejemplo, ahora mismo aquí en la UAM tenemos un equipo que simplemente para que lo vengan a ver qué es lo que tienen, nos están cobrando 450,000 pesos. Entonces, pues, obviamente, pues nosotros no tenemos ese dinero. Entonces, creo que debe de haber, pues, estos programas de apoyo a la investigación, programas de
mantenimiento de equipos, porque si no, como dicen mis compañeros, pues sí lo tenemos, pero luego ya no podemos mantenerlo, ¿no? Luego la otra para tener, yo creo que éxito, ya lo mencioné, ya lo hemos mencionado en este foro, pues que debemos de trabajar en forma interdisciplinaria, y no solo las ciencias químicas, sino también con los físicos, con los matemáticos. Incluso tenemos que incluir las áreas sociales y humanísticas. Creo que en conjunto tenemos que ir resolviendo problemas. Y luego también mencioné que, pues, que con la situación que estamos viviendo, no solo aquí en México, sino en el mundo, que ahora los proyectos que se financian es, obviamente, para la solución de problemas. Entonces, creo que tenemos que ir ahí, ya se mencionó, el ingeniero, el doctor Antonio Rodríguez lo ha mencionado varias veces, pues yo lo que necesito es resolver un problema. Entonces, creo que tenemos que ir ahí sin descuidar, obviamente, la ciencia básica. Y la otra que me preocupa, y no sé si a ustedes les esté pasando lo mismo, los estudiantes efectivamente cada vez menos están interesados por estudiar química. Y puede ser desde la base, desde la secundaria, desde la preparatoria, que la mejor, pues no tuvieron unos buenos cursos de química. Entonces, pues nosotros creo que tenemos ese compromiso de capacitar de forma permanente a los profesores, nosotros mismos tomar cursos de pedagogía pues para enseñar bien la química y de esa forma, yo digo, enamorarse de la química. La otra que yo veo el problema que algunos estudiantes incluso ya no quieren hacer una maestría, ya no quieren hacer un doctorado, porque muchas veces uno detecta jóvenes talento y me dicen, ¿y para qué, doctor? ¿Para qué quiero hacer una maestría? ¿Para qué quiero hacer un doctorado si no hay trabajo? Y creo que ese es otro problema que tenemos que cuidar, el cambio generacional. En algunas universidades la planta docente pues ya es mayor. En muchas universidades, y voy a comparar aquí Hidalgo y nosotros, que casi nacimos al mismo tiempo, donde en el 96 al 2000 pues se contrataron a muchos profesores e investigadores. Para ser exacto, 19,800 plazas se dieron en esa época, pero a partir de ese momento no ha habido nuevas convocatorias para plazas, para nuevos investigadores. También se abrió el programa de cátedras en el 2000, de 2003 al 2018, que se pensaba contratar a 5,000 investigadores. Solo se logró contratar a 1,508 investigadores. Y luego, bueno, pues también tenemos el caso del Sistema Nacional de Investigadores que se crea para, pues, motivar a los investigadores que se quedaran en México y que tuvieran un mejor salario. Y creo que debería ser el momento de que tengamos pues, un nuevo programa para la generación o la asignación de estas plazas. Y en cuanto al ámbito educativo, ya se mencionó también, pues que seguimos formando químicos, pero creo que tenemos que voltear a, pues a la formación de habilidades. El doctor Fernando decía, bueno, seguramente los tiempos van cambiando y cuando se contraten van a tener que manejar un robot o van a manejar un equipo semiautomático, automático, entonces tienen que saber programar. Creo que ese tipo de enseñanza también la tenemos que cambiar en las universidades. Y aprovecho también aquí, creo que pues la asignación de recursos a las universidades, porque a veces nosotros no tenemos pues ni siquiera para consumibles o en algunas veces ni siquiera para que se pague el salario. Entonces creo que también la asignación de recursos para las universidades debe de revisarse y creo que con todo esto yo auguro que tendremos una buena influencia en química, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, pues trabajemos
y estamos en la mejor disposición de trabajar con la Sociedad Química de México, las academias que estamos aquí, somos un equipo. Muchas gracias. No sé si están de acuerdo conmigo, pero se siente como unos sentimientos encontrados, ¿no? Se tienen mucha perspectiva, muchos problemas que se pueden resolver, muchos desafíos que tiene que resolver la química, pero a la vez tiene que estar en circunstancias como las que acaba de decir el doctor Ordóñez o el doctor Rodríguez, en el que tenemos que enfrentarnos a esas circunstancias y sobrepasarlas de alguna manera, ¿no? El financiamiento, el costo de los reactivos, que si nos venden los reactivos o que nos impiden comprarlos por alguna situación de seguridad nacional de otros lugares, eh, o que si los alumnos necesitan una mejor enseñanza de la química en niveles básicos que a la vez haga que valore la ciencia y a la química. Eh, sí, es una circunstancia, yo creo que es compleja, ¿no? En realidad, todas las generaciones se enfrentan situaciones complejas, ¿no? Esta es la que nos tocó a nosotros enfrentarnos y pues hay que responder. Eh, Hay unas preguntas que se están relacionando, por ejemplo, en estas situaciones y en estos cambios que se tienen que dar para que la química avance, nos preguntan a quién puede corresponder. ¿Cómo cambiar la idea de los empresarios para que valore a los químicos y tenga más químicos y más investigación en sus empresas? ¿Cómo cambiar la idea del gobierno para que haya más ciencia dentro del gobierno? Porque así como decía José Antonio, que a veces el químico analítico da unos datos que son necesarios para resolver una cuestión, ¿cómo va que se valore a los químicos en el gobierno? Pues son preguntas que tenemos y que a lo mejor dan para otra mesa y si están de acuerdo, pues podríamos armar otra para responder todas estas preguntas. Y pues a mí me gustaría, pues sí, invitarlos a seguir discutiendo eso. Y hay una pregunta que si ustedes consideran que en un futuro podamos hacer las 5 reuniones juntas, ¿no? Las del el encuentro de química inorgánica, el de la Academia de Química Orgánica, el de la Asociación de Química Mexicana de Analítica y la de la Red de Físico-Química Teórica. Y pues tal vez en algún futuro podamos trabajar en conjunto, no solamente para un evento, sino para hacer un diagnóstico de la química en México y otras cuestiones que podrían ser útiles para la química. Y pues aprovechando, pues les pido sus últimos comentarios y para despedir la mesa. Pues vamos por el final hacia adelante, el doctor Ordóñez. Pues muchas gracias. Creo que este tipo de mesas, pues tú ya dijiste un poco, hay posiblemente sentimientos encontrados y muchas veces pues depende en qué universidad estás, qué tantas facilidades tengas. Pero al final de cuentas creo que pues tenemos que convencer a la sociedad, al gobierno, a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad en general, pues que la química es indispensable para el desarrollo de la vida, ¿no? También creo que lo que tú decías, que por qué no hacemos una reunión de todas las áreas, creo que en la Academia Mexicana de Química Orgánica no son solamente orgánicos. Siempre intentamos que las charlas sean, que haya un inorgánico, que haya uno de productos naturales, que también tiene su academia, un físico químico teórico, uno completamente sintético, los investigadores que hacen pues las cuestiones biológicas. También creo que todos cabemos en todos los sitios. Todos, de alguna manera, en algún momento, pues dependemos una área de la otra. Y bueno, pues que se sigan haciendo y yo encantado de participar
Y creo que para finalizar, yo quisiera poner sobre lo que empezaste a mencionar, lo que se mencionaba en las redes sociales. Normalmente estamos acostumbrados al I más D más I. Investigación o innovación, como queramos decirle, investigación, desarrollo e innovación. Y creo que ahora debemos de incluir una D más y una I más, que debería de ser diversidad e inclusión. Muchas gracias. Gracias, doctor Ordóñez. Doctor Armando Ramírez. Sí, muchas gracias. Y bueno, antes que concluya, muchas gracias por la invitación a Sociedad Química de México, al doctor Fernando Cortés. Y pues creo que coincidimos en muchos puntos. Y en mi conclusión sería básicamente que la química en general es prometedora y que es importante para resolver problemas claves a nivel global, a nivel del país, pero que también debe ir acompañado justamente de una inversión, ¿no?, en investigación. Que debe haber organismos que nos estén apoyando ahí, encontrar también otros mecanismos que nosotros mismos podamos aliarnos con industrias directamente, generar nuevas industrias también, por ahí ser eficientes, como comentaba el doctor Rodríguez, y pues obviamente seguir capacitando, formando talentos orientados a estas áreas multidisciplinarias para que pues, tengamos justamente recursos humanos capacitados y capaces de llevar esos cambios, porque ahorita nos tocan estos cambios de la tecnología, inteligencia artificial y demás, pero seguramente en unos 10, 20 años vienen unos nuevos cambios, con una nueva generación que le va a tocar justamente enfrentarse, no sé si algo parecido a lo que nos enfrentamos nosotros ahorita, pero sí con nuevas tecnologías y nuevas herramientas. Muchas gracias. Gracias. Doctor Edwin García. Sí, bueno, ya nada más para concluir, agradecer ahora sí la invitación que hicieron a la red de Psicoquímica y también a los colegas del comité por haberme permitido estar aquí con todos los doctores. Una mesa bastante fructífera, con varios puntos de vista y creo que también varias aristas que tenemos desde la perspectiva de dónde es que nosotros laboramos para hacer la química que hacemos, ¿no? Ya sea orgánica, analítica, inorgánica, teórica o computacional. Entonces creo que la verdad estas mesas de diálogo son bastante interesantes y bueno, también no sé quién nos esté viendo de forma genérica, pero creo que la idea también es mandar mensajes, ¿no? De que a pesar de que la situación en México no es la más idónea para hacer química con respecto a países, por ejemplo, del primer mundo, creo que siempre vale la pena hacerlo, ¿no? ¿Sí? El que nosotros tengamos esa, digamos, capacidad de hacer mucho con poco, habla muy bien de todos los integrantes de la sociedad de química que hay en México, ¿no? Y creo que eso nos permite abrir puertas también a que instituciones pequeñas, como la que yo represento en este momento, tengan también cierta, digamos, inclusión en términos de la química, ¿no? Y que eventualmente estudiantes que no necesariamente son químicos se empiecen a involucrar también en estos temas, ¿no? Y creo que en ese punto caigo en lo que comentaba el doctor Ordóñez en términos de que la química también debe ser interdisciplinaria, ¿no? Por ejemplo, en mi caso estoy en la Academia de Ingeniería Mecatrónica. Aparentemente es algo un tanto alejado de la química. Sin embargo, hemos podido amalgamar todo lo que hacemos, bueno, lo que hago yo con mis estudiantes, que en su mayoría son ingenieros, bueno, ingenieras, porque todas son chicas, ingenieras mecatrónicas, y ha resultado bastante bonito. Por ejemplo, hemos logrado hacer prototipos de educación química y otras de mis estudiantes también están entrando en la parte de química computacional. Entonces, creo que la química como tal no está cuadrada en un solo sentido, ¿no? Y bueno, esta mesa de diálogo lo dejó más que claro, ¿no? Aquí habemos de
de todos los sentidos, sintéticos, orgánicos, inorgánicos, teóricos. Por ejemplo, en mi caso, yo tiene muchos años que no me meto al laboratorio. Y eso creo que es lo bonito que hay que transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? Que la química tiene muchas vertientes y que al final de todo vale la pena dedicarnos a esta bonita profesión de la química. Y pues muchas gracias por darme la apertura de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor García. Doctor José Antonio Rodríguez. Pues igualmente me sumo al agradecimiento, ¿cierto? Decir que somos unos entes multifacéticos, ¿no? Porque como pertenecemos a la sociedad química, también trabajamos para la asociación, ¿no? Y hacemos miles de cosas, todo siempre con el hecho de mejorar esto. Si yo tuviera que decir alguna cosa final, lo único que le diría a la gente es que no perdamos la esperanza, ¿cierto? Es decir, ni siquiera hay que perderla, ¿sale? Esto es una cuestión de tiempo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros logramos que permeen nuestros estudiantes, ¿cierto?, al ámbito laboral o de investigación y empiezan a desempeñar un buen papel, eso empieza a hacer que sea cada vez más el interés por la química que se desarrolla en un sitio determinado. En esta parte, ahí sí puedo decir que es de mis mayores orgullos que tengo como docente, además de que somos unos suertudos por estar en el ámbito universitario, ¿cierto? Pero yo sí me he enfrentado a ir a las empresas y ver exalumnos míos ahora ocupando cargos directivos, ¿cierto? Entonces, eso para mí sí es un orgullo y ellos mismos son los que van permeando y solicitando que se vayan incluyendo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la manera, sí hay oportunidades, como bien sabemos, hay muchísimas oportunidades en las que podemos trabajar y tenemos que buscar este cambio, que va a ser paulatino, ¿cierto? No va a ser un cambio, digamos, de la noche a la mañana, pero estamos logrando, y como lo decíamos todos aquí, todos somos conscientes, ¿cierto? Somos personas que solucionamos problemas con muy pocos recursos, ¿sale? Entonces, inclusive en el ámbito que quieras, porque incluso hasta en el ámbito de investigación, en muchas ocasiones, no, la respuesta puede ser de la manera en la que visualizó y solucionó el problema es muy inteligente, ¿sale? Y por eso te aceptan el trabajo, no es porque sea de vanguardia ni de lo último, sino que porque tenemos una capacidad y un ingenio que eso sí supera a muchos países. Entonces, utilicémonos de manera positiva, ¿no? Y vamos a echar para adelante, ¿no? Es decir, necesitamos químicos y necesitamos de los mejores. Perfecto, gracias, doctor José Antonio. Y sí, la actividad científica es principalmente una actividad creadora, una actividad que tiene que ver con la imaginación y con la creatividad, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que da el punto de partida para toda investigación. Pues yo les agradezco mucho a los cuatro su participación, al doctor Armando, al doctor José Antonio, al doctor Erwin y al doctor Mario por estar aquí con nosotros y ojalá podamos estar en alguna otra ocasión platicando sobre el futuro de la química. A todos los que nos están viendo o nos ven a ver en el futuro, porque en realidad estas mesas son más vistas en en el canal de YouTube. En el futuro, pues les agradezco su atención. Próximamente vamos a tener una mesa sobre el futuro de la educación en química, el futuro sobre las mujeres en química, el futuro de la inteligencia artificial y la automatización química, pero les vamos a ir avisando poco a poco sobre estas mesas. De nuevo, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.